Vitamina devocional, esencial para la vida. Hola, esta es la vitamina para el día de hoy y el título es Traspasar los límites. Quiero comenzar contándote que hace un tiempo vivía en otra ciudad y el lugar que vivíamos tenía un gran parque. Y en ese parque era, por supuesto, el escenario natural de un gran grupo de aves, entre ellos unas palomas. Y teníamos nosotros un ventanal que se abría de par en par. Y en algún momento, por ese ventanal, entró una paloma. Quizás equivocada un poco del rumbo, del camino, pero entró por allí. Resulta que tengo una gata preciosa que se llama Lula. Y la paloma que entró no calculó que allá había una gata. Fue atraída por lo grande de la puerta, porque al fondo había un espejo y voló hasta donde estaba ese espejo porque había un reflejo de luz allí. Quizás percibió que había más espacio. Cuando se estrelló con el espejo, alcanzó a dar media vuelta y salir por donde entró. La paloma se fue a su espacio y nuestra gata quedó con ganas de comerse la paloma. Pero la paloma traspasó un límite. Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Ese proverbio nos hace pensar en algo que no es propio de nuestra cultura y de nuestros tiempos, y son las ciudades que en la antigüedad tenían que ser amuralladas. Era propio de aquel entonces, las ciudades eran amuralladas. La misma redacción de este proverbio Salomón nos evidencia que así era. Sin embargo, la ilustración nos lleva a pensar en qué clase de situaciones llega a vivir quien no sabe dominarse. Las ciudades amuralladas, o que una ciudad estuviera amurallada, daba un mensaje, y era que ese lugar tenía fortaleza y riqueza, que ese lugar tenía proyección y organización, que ese lugar tenía identidad, que ese lugar era seguro y que había propiedad y pertenencia. ¿Cuál era el mensaje que daban las ciudades que no eran amuralladas? Pues todo lo contrario: lugares carentes de riquezas, lugares con poca trascendencia, con muy poca proyección, lugares sin identidad, expuestos constantemente a los enemigos, al peligro, y obviamente sus habitantes no tenían calidad de vida. Entonces la similitud que se expone aquí nos muestra qué es lo que pasa con nuestras vidas cuando no sabemos dominarnos, cuando traspasamos los límites. Ahora, el dominio es una palabra que habla de uno de los atributos de Dios. La palabra de Dios dice que Él lo domina todo. Así que no es una característica humana el dominarlo todo, pero que podemos llegar a tener ese dominio sí es una de las evidencias de que somos hechos a su imagen y semejanza. Desde el inicio, Dios le dio a Adán la tierra para que la dominara, la administrara, la sojuzgara. Sin embargo, también le puso un límite. Y es que no podía comer de cierto árbol que no era potestativo del hombre, que era potestad de Dios. ¿Cuál era el límite? Así que Dios solo nos invita a tener dominio no solamente en algunas áreas, pero además nos dice que lo primero que Él quiere que dominemos es nuestra vida. ¿De qué nos serviría pretender dominar una nación, una organización, una familia, si no dominamos primeramente, si no nos dominamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y el dominio tiene que ver con traspasar los límites. Y solo a partir de ese dominio nosotros podemos pretender ir un poco más allá. No es en vano en la lista de los frutos del Espíritu Santo que nos presenta ahí Gálatas capítulo 5, que comienza con el amor y termina con el dominio propio.
Es decir, aquí hay un mensaje que quiero ampliar un poco más adelante, pero tiene que ver con esa convivencia con el Espíritu Santo. Hablando de límites, Proverbios capítulo 22, versículo 28 dice: no cambies el lugar de los linderos antiguos que establecieron tus antepasados. Salomón se está refiriendo aquí a esa marcación de los límites que hizo Josué cuando distribuyó la tierra prometida y se identificaban de diferentes maneras, ¿no es cierto? El límite era de pronto el río, una montaña, una roca, etcétera, etcétera. Pero el tema es que esos límites eran visibles. La palabra de Dios establece los límites, que es bueno, que es malo, pero además hay una conciencia natural en el ser humano que evidencia el peligro, la maldad y el pecado. Por supuesto, no toda persona necesita leer la Biblia para saber qué es límite y qué es pecado, ¿no es cierto? Ahora, el punto es que no hay pecado sin que antes haya tentación. Entonces, cuando somos tentados, dice la palabra, que de nuestras propias concupiscencias lo somos, y la tentación, escúchame bien, en sí misma ya debería ser un límite, no solo una advertencia. Cuando eres tentado, ya ves un límite. No tientes al Señor tu Dios significa no vayas más allá del límite. No creas que eres invencible. Por más que hayas andado un terreno, ¿sabes? Es posible que haya ciertos recorridos o ciertas curvas que tú no domines. Por ejemplo, David era un hombre de recorrido, ¿cierto? Un hombre de guerra. Pero precisamente un día no fue a la guerra teniendo que ir. Y él debió haber puesto un límite en el instante que alcanzó a avistar a aquella mujer que se bañaba desnuda. Ese era el punto del límite. Allí debía entonces poner un alto. Allí debía dominarse. Pero una vez se cruza el límite, pues cada vez se está más lejos del retorno. ¿Cómo discernir esos límites? Pues no podemos olvidar que Satanás es engañador desde el principio, siempre lo ha sido, y su estrategia está ahí, en confundirnos, en disfrazarse, en lograr que la humanidad llegue a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, de hacer ver a Dios como enemigo y no como amigo, como condenador y no como salvador. Así que su estrategia es espiritual, y no se puede discernir lo espiritual si no se vive en la espiritualidad. El apóstol Pablo y Silas, ahí en Hechos 16, estaban rodeados de mucha gente, y una mujer pregonaba acerca de ellos cosas que eran verdad. Pero después de tantos días, Pablo entendió que aquí había una adivina disfrazada, y él debía ponerle un límite, y en el nombre de Jesús la reprendió. Pero si nosotros no oramos a Dios pidiendo discernimiento, pues es muy fácil que a nuestras vidas o en nuestras familias entre algo espiritual encarnado en algo físicamente visible y hasta atractivo, y terminemos desconociendo el límite. ¿Dónde estás caminando tú? ¿En qué te estás moviendo últimamente? ¿Cuáles son tus espacios? ¿Cuáles son tus compañías? ¿Cuáles son tus conversaciones? Pon atención. Quizás puedas estar traspasando límites y necesites dominarte, tener dominio propio. Para discernir los límites debemos ir a una escala mayor en nuestra vida espiritual. Debemos llenarnos del Espíritu Santo, que es ese fruto. Allí tenemos el fruto del dominio propio cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Así que yo te invito con esta vitamina que domines tu alma, llenando tu espíritu de la presencia del Espíritu Santo, y así podrás dominar ese temperamento, esas emociones, aún el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Fuimos diseñados por Dios para dominar y sojuzgar lo que Él mismo creó y nos ha entregado. No traspases los límites. Pide al Espíritu Santo que te dé dominio propio. Dios te bendiga. Vitamina devocional, esencial para la vida.